¿Cómo les va? Gracias por acompañarme en un nuevo Valor de Vivir. ¿Cómo se pasa el año volando, volando? Ya estamos en junio, es increíble. Bueno, pero lo importante es que estemos bien, ¿sí? Y para estar bien hay que estar bien nutridos, bien alimentados, como dice el doctor Chesta. Pero dentro de la comida ayurvédica, ¿sí? ¿Cuáles son las reglas que tenemos que mantener? Bueno, te lo cuenta el doctor Carlos Chesta. Lo que se aconseja es hacer entre 4 y 6 comidas o 3 y 6 comidas por día dependiendo de la persona, del momento en la vida en el que esté y de la situación que esté viviendo ahora. Pero es muy importante sí la regularidad. O sea, tener un orden, comer siempre de la misma manera. No sé si sabes, pero la gente que vive más tiempo, lo que tiene en común es que tienen una regularidad en el tipo de alimentación y en el estilo de vida. Por ejemplo, hay gente que vive 100 y pico años, grupos de población, de gente, y esas personas tienen en común que todos los días hacen lo mismo. Comen lo mismo a la misma hora. Y algunos comen carne, no son vegetarianos, otros fuman, toman alcohol. Pero no es el tipo, digamos, de alimentos, sino que no caen en excesos y siempre su cuerpo está acostumbrado a lo mismo. Como que tenemos un reloj biológico que se acostumbra a un estilo de vida y que es muy importante mantenerlo porque eso hace que gastemos muy poca energía en adaptarnos a nuevas circunstancias. Cada vez que vos te tenés que adaptar a una casa nueva, a una situación nueva, a un trabajo nuevo, a un tipo nuevo de alimentación, el cuerpo tiene que hacer todo un trabajo de gasto de energía para adaptarse. Y eso genera estrés. Ah, claro. ¿Cuánto tiempo le lleva al cuerpo entrar en el ritmo generalmente es un mes de tiempo. Hay que tener por ejemplo, una fuerza de voluntad muy y sí, grande. por ejemplo, vos te querés despertar a las 5 de la mañana, ponés el reloj. Lo ponés a las 5 de la mañana, a las 5 de la mañana te levantás. Al mes, tu cuerpo empieza a despertarse solo a las 5 de la mañana. Es como que los relojes biológicos se van regulando. La dieta ayurvédica es muy saludable y porque lo que pasa es que por ahí uno no entiende el valor que tiene comer. O sea, lo que comemos es muy valioso y uno no le da bolilla porque el cuerpo, las células del cuerpo se cambian más o menos en un año, todas. O sea, es como que renovamos nuestro cuerpo, o sea, nos compramos un cuerpo en un año, lo cambiamos día a día, de a poquito, y lo cambiamos según lo que comemos. Entonces la calidad del alimento que comemos no es algo menor, al contrario. Si tu cuerpo en un año va a cambiar por lo que comemos, pongámosle las pilas a lo que comemos. Que generalmente no lo hacemos, ¿no? Vos podés comer muy sano, Sí. y si tu vida está muy despelotado, o tenés malos horarios, o vivís mucho estrés, o no solucionaste tu problema afectivo, por ejemplo, muchas veces eso repercute en tu alimentación, o en el estado de nutrición de tu cuerpo. Cuando, por ejemplo, cuando uno, no sé si te pasó alguna vez, pero uno tiene que rendir un examen, o pasar un momento importante. Mucha gente tiene diarrea. Otros tienen así, otros se les cierra el estómago, otros vomitan. ¿Qué quiere decir? Que no, tu estado de digestión y de asimilación de alimentos también depende de tu estado emocional y tu estado, cómo vos estés llevando tu vida. Entonces, todos esos factores hay que tener en cuenta. O sea, tu vida afectiva, tus relaciones, tu trabajo también, si querés, tu estilo de vida que tengas, todo, y no solo lo que comes. Pero la capacidad que nosotros tenemos de adaptarnos es nuestro poder. Por eso tenemos que ser, en realidad tenemos que ser poderosos y adaptarnos a las circunstancias, por más a veces complejas que sean, para sentirnos cómodos y estar bien. Los cursos los hacemos mensualmente, damos clases de alimentación natural y nos enfocamos también en los grupos de alimentos, porque en cada plato de comida uno tendría que tener distintos grupos. Así que ahora en junio, julio empezamos otro curso. Contamos con la suerte de tener a Sonia, que es una gran chef, Sonia Vergara, y también tenemos otra gente que cocina muy bien y que usa los principios de la Ayurveda. Yo pienso que dentro de unos años mucha gente va a utilizar los planes de alimentación ayurvédicos en su estilo de vida, como algo normal. El valor de vivir. Bueno, y ahora viene Griselda. Hay muchísimos llamados, la gente le gusta muchísimo. Y me parece que cuando te gusta un columnista es porque es bueno y porque has ido a verla, ¿no? Bueno, cuando Griselda habla de los consultantes, yo siempre le pregunto, ¿qué sacas de ello? ¿Qué notas? ¿Qué ves?
¿Sí? Bueno, ya te lo cuento. Griselda. Con el tarot muchas veces, con mis consultantes, voy descubriendo que esta cuestión de la creatividad en las personas hace que muchas de ellas o de ellos vivan como sin edad mental. A mí me pasa que vienen jóvenes y están realmente con sus energías muy dispersas, que no pueden tener en claro qué es lo que quieren, cuál es su visión de futuro, no lo tienen claro. Sin embargo, tengo unas cuantas amigas consultantes que son personas adultas mayores y una de ellas, por ejemplo, tiene una academia de tejido. Marta tiene 78 años y tiene una academia de tejido. Primero que es una artista en lo que hace, el arte de tejer al crochet, de bordar, de coser, de todo lo demás. Pero además el arte de comunicarle a sus alumnas su conocimiento. Marta cada 2 o 3 veces a la semana da clase y no solamente ella desarrolla la creatividad de lo que ella sabe, sino que hace desarrollar la creatividad a sus chicas, como ella le dice. Y con sus 78 años tiene la creatividad a flor de piel. Eso hace que no pierda el sentido de la vida. Quizás sus piernas no están tan bien, pero sí ella pudo desarrollar la creatividad y utilizar sus manos, utilizar su conocimiento para su academia de tejido. También profesionales, mujeres que se han jubilado de sus profesiones, sin embargo van a sus estudios, igual, siguen yendo a sus estudios, siguen acompañando a su familia, a sus hijos, a sus nietos que siguen en los mismos estudios y de esa forma no tienen edad. No tienen edad, siguen trabajando y no les importa la edad que tienen. La forma en que el tarot te ayuda es cuando logra, por medio de las láminas y de la creatividad que tiene el terapeuta para sacar lo inconsciente que tenés y que no podés materializarlo. Entonces, la creatividad es muy importante porque cada símbolo de las cartas del tarot son creatividad, son símbolos, son colores, dibujos. Entonces, sí o sí tenés que aplicar la creatividad, porque con un consultante tenés que ser de un modo, con el otro consultante tenés que ser de otro modo. ¿Entendés? Y déjame que te diga la última de mis consultantes, que es María, que también es una adulta mayor que ha viajado y está preparando para el 2017 su muestra de pintura. Entonces, ahí es lo que yo le digo a las chicas que vienen y que por ahí no tienen bien en claro qué es lo que quieren a futuro. Básicamente, la creatividad a flor de piel. Y el resto se va dando. El valor de vivir. Bueno, ahora un tema, escuchen chicas, porque en algún momento les ha pasado. En la familia, con los amigos, siempre ha pasado. ¿Sí? Infidelidad. Tema de Adriana Torres. Pero, ¿cuántos grados hay de infidelidad? Memoria celular y Adriana Torres. Con la infidelidad hay que mirarla desde varios puntos, ¿no? Pero fundamentalmente la infidelidad no es un problema de género. No es que el hombre es más infiel que la mujer. Hay distintos grados de infidelidad. La infidelidad que más nos duele es la infidelidad sexual, ¿está? Es decir, mi marido estuvo con otra, por lo tanto, no lo puedo ver más, no lo quiero tener más cerca mío. La infidelidad y el hombre, cuando la mujer le fue infiel, obviamente acá no es que sea un problema de género, pero sí es un problema de educación, y el hombre es como que, si nosotros pensamos, mi generación, el hombre tenía determinados permisos que la mujer no, y siempre digo que para que exista esto, existen madres
que educan a sus hijos en el machismo de que al hombre le está permitido todo y a la mujer no. Entonces, este es un tema importantísimo, tener presente qué tipo de infidelidad está desarrollando la persona. Hay otro tipo de infidelidades que son muy comunes a la mujer. Por ejemplo, la infidelidad de la financiera. Claro. Hay hombres que no le cuentan a sus esposas los negocios que hacen, cuánto ganaron en esta operación, cuánto ganaron en este trabajo, y hay esposas que son totalmente infieles en este tema y que lo peor de todo, involucran a los hijos en estas mentiras, porque por ejemplo, la madre va, compra, no sé, unas zapatillas al chico, gastó X cantidad y le dice, a papá no le vas a decir lo que salió esto porque nos mata. Entonces, esto, o sea, la infidelidad no llega por casualidad. Cuando nosotros miramos una persona a memoria celular, llega un paciente, ¿por qué? Porque es infiel o porque es víctima de la infidelidad de su pareja, lo más probable es que cuando empezamos a hacer las fichas y le preguntamos por su relación con su mamá, por su relación con su papá, cómo eran esa mamá y ese papá en pareja, seguramente acá parece que hay un espejo de infidelidad. O mamá o papá, alguien fue infiel. Nosotros, y esto lo digo creo que casi siempre, en la mayoría de los programas, nuestras células tienen todo el registro de todas nuestras experiencias vividas. Entonces, hay experiencias que quedan guardadas y hay cosas que las traemos y que están como cargas allí, marcando desde nuestro inconsciente. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer memoria celular, lo que estamos haciendo es que ya no sea el consciente el que toma partido sobre la situación, sino que el que toma partido ahora sobre la situación es el inconsciente. En la infidelidad hay que estudiar el rol que tienen o cómo están codificados o cómo construyó con su mamá y con su papá los vínculos. Entonces, todo parte de mamá y papá. La psicología tradicional lo trata perfectamente y es verdad que cuando ese paciente llega, muchas veces el infiel, una de las primeras cosas que hay que trabajar es, en el caso del varón, la relación con su madre y en la mujer, la relación con su papá. Entonces, cuando la persona deja de codificar a esa mamá con el Edipo o con el hombre está buscando, o sea, la infidelidad es una búsqueda permanente de amor. Muchas veces atrás de un hombre infiel hay una relación marital basada en esa mujer que es el reflejo de mamá. Entonces está buscando en otras mujeres el permiso para tener sus aventuras y sentir, este es un problema que, bueno, la psicología tradicional lo trata muy bien. Nosotros en memoria celular lo que podemos hacer es sanar, ayudar a la persona a sanar ese vínculo enfermizo con su mamá o ese vínculo enfermizo con su papá. Y cuando la persona acomoda ese amor o desamor con su mamá y con su papá, seguramente va a tener una relación distinta y ya va a sanar esa posibilidad de ser infiel. Porque hay infieles que son crónicos. El valor de vivir. Si nosotros queremos trabajar en nosotros mismos, un proceso de autoconocimiento, pero también de desarrollo personal, tenemos que tener en cuenta que organísmicamente, nuestra totalidad, nos vamos a manifestar en un ambiente. Entonces, lo que vamos a hacer es tener una serie de acciones o una atención y unirnos dándonos cuenta y un proceso en el cual lo podemos planificar, podemos darnos estrategias y ser como muy conscientes de eso. Implica también un poquito de autodisciplina. Y para eso empezamos con lo que tenemos más cerca de nuestra experiencia, que es el cuerpo. Entonces, mens sana in corpore sano, que era en la antigua Grecia, digamos, fue una máxima, tiene que ver con que en la medida en que yo desarrollo una capacidad de incorporar, de integrar a mi conciencia la importancia de mi organismo vivo, como organismo vivo que tengo, es decir, es un buen fundamento
para poder desarrollar otras actitudes y otras formas de estar siendo en el mundo. Entonces las preguntas que nos vamos a hacer es: ¿cómo me trato? ¿Cómo me nutro? ¿Cuánto tiempo le dedico a tener los registros de si necesito, digamos, establecer una disciplina en mis ritmos, en el ritmo de actividad y en el ritmo de descanso? ¿No es cierto? ¿Cómo llevo a mi organismo en el ambiente? ¿No es cierto? ¿Estoy en un lugar polucionado todo el tiempo o me doy momentos para respirar? Porque yo veo mucha gente que, por ejemplo, dice: ¿cómo voy a un taller de respiración? Y sí, pero vos vas a un taller de respiración y estás 1 hora. Y después, durante todo el día, estás con una ansiedad que respiras hasta acá. Entonces pensemos: ¿qué le pasa a mis células que necesitan el oxígeno? Entonces, por ahí sería importante desarrollar algún plancito en el día para darme en cierto momento un sentirme el cuerpo, darme una comodidad, registrar la temperatura en la que me encuentro. Hay gente que pone la casa en un calor tal que termina ahogado y no se da cuenta que se está ahogando, por ejemplo, ahora en el invierno. Bueno, sabemos qué temperatura es la ideal, cuál es la que no va, y de esa manera, de forma consciente, nosotros es como que nos apropiamos del cuidado de nuestro cuerpo. Y te hago una pregunta, sobre todo a los hombres. Si estás mirando cómo va el auto, si lo llevaste a hacer el service, si lo lavas toda la semana, te enojas porque te lo rayan, ¿cómo nomás te vas a dedicar a tu propio cuerpo, a tu propio organismo? Valor de vivir. Viste que hay muchísima gente, no sé por qué sucede, que hay tantísimas personas celíacas. Bueno, estábamos hablando con el doctor Motura sobre esto. ¿Qué es? ¿Cuál es el problema? ¿Qué solución tiene? Bueno, todo esto te lo cuenta Giraldo Motura. La enfermedad celíaca es el trastorno de intolerancia o de alergia por distintas sustancias que el cuerpo no fabrica al trigo, avena, cebada, centeno, TACC, trigo, avena, cebada, centeno. ¿Cuándo una persona se da cuenta que es celíaca? Bueno, el trastorno más común es pérdida de peso, la diarrea, ¿no es cierto? La diarrea es una diarrea muy blanda y queda la materia fecal como que le hubieran echado aceite encima, ¿no es cierto? ¿Un bebé puede ser celíaco? Sí, puede ya nacer celíaco. ¿Y cómo se da cuenta la madre que tiene un chico celíaco? Y bueno, hay varios análisis para hacer, ¿no es cierto? Además, el que es celíaco, hoy día hay todo un pesquisaje muy grande de análisis y otras cosas. El que no puede hacerse un análisis, yo le diría que es muy simple. Que coma 1/4 kilo de pan o de harina y si le da una gran diarrea es que es celíaco, si no le da, no. Un celíaco va a misa, se cuida, no prueba trigo, avena, cebada, centeno, nada, va a misa. El sacerdote le da una hostia y llega a la casa con una diarrea terrible. Ese es el que es celíaco, ¿no es cierto? Es decir, que es muy, muy sensible, es una alergia, que ciertas sustancias que no fabrica el organismo y que entonces no puede asimilar trigo, avena, cebada y centeno. ¿Al celíaco nace y muere celíaco o No, a veces hoy día no sé, antes era que ya se nacía, hoy se habla de que después lo puede adquirir, ha perdido la capacidad de fabricar esas sustancias el organismo de él, ¿no? A mí me ha dado resultado. Uno, para el tema de tratar sintomáticamente la diarrea, el hecho de hacerle sesión de acupuntura, la moxa también me han dado muy bien, el procedimiento chino ese, que el carbón ese que se pone seque a ciertos puntos. También me ha dado muy buen resultado los lisados de estómago e intestino, ¿no es cierto? Me han dado bastante buen resultado, por lo menos se lo ha frenado que no sean tan reactivos, ¿no es cierto? Porque muy difícil escapar, sobre todo al tema del trigo. El valor de vivir. Hay otro centro que gracias a Dios se incorporó
al valor de vivir. También tiene muchísimas disciplinas donde vos podés, ¿sí?, charlar con Roxy y te va a ir guiando sobre lo que te puede hacer bien, ¿sí? Depende de lo que te pasa, tu estado de ánimo, aparte del Reiki, ¿sí?, que ellos, bueno, te enseñan. Hay distintas disciplinas en este centro que se llama Anankara. Roxy Taxone. Bueno, si nosotros nos basamos en la historia de Reiki, el maestro Usui, Sí. en sus comienzos, él tenía una base filosófica desde el hecho que él era budista, ¿sí?, practicante, laico, y además en esa época estaba el emperador Meiji. El emperador Meiji, basado toda su gobierno en Japón en ese momento, en lo que eran las filosofías de Confucio. Los 5 principios de Reiki están basados en esta filosofía de Confucio, porque buscan una manera recta de actuar en la vida, pero que nos lleva en la práctica del Reiki, estos 5 principios que el maestro Usui los pone como, yo lo digo que es como la filosofía del Reiki, la base donde se asienta el Reiki. Estos 5 principios de Reiki lo que hacen es llevarnos a un estado de salud, tanto mental, emocional, espiritual y física. Pero te llevan, pero si vos lo seguís poniendo en práctica. Siempre que lo practiquemos, Claro. siempre que lo practiquemos. Claro. La idea es practicarlos. Claro. No solamente, en realidad el maestro decía, bueno, estos 5 principios había que practicarlos y recitarlos tanto a la mañana como a la noche, ¿sí? Y en realidad cuando uno practica y los repite y los dice como si fueran un mantra, como un rezo también si se quiere, nuestras células empiezan de alguna manera a tomar esa información. ¿Viste? Cuando uno habla una palabra, verbaliza, Sí. esa información es tomada también por nuestras células. Y de alguna manera llegan a manifestarse. Entonces, tanto como repitiéndolo y además entendiendo, porque lo importante de los 5 principios de Reiki es entender qué están encerrando y cómo es la práctica de cada uno de ellos. Claro. Porque, por ejemplo, uno de ellos es solo por hoy no te preocupes, que es una cuestión muy importante en el día a día, en el cual hoy vivimos en la actualidad, donde una gran cantidad de personas viven en la preocupación continua. Y eso genera unas situaciones a nivel físico, porque como es todo un movimiento químico que genera nuestras glándulas, que generan hormonas y demás, la preocupación hace que de alguna manera nos vayamos intoxicando nuestro cuerpo Hay que físico. ocuparse, entonces, ¿no? La idea es, en vez de preocuparte, sino es ocuparte, o sea, transformarlo. Claro, que es todo un tema. Claro, pero el tema es vivir el momento presente. La preocupación siempre te lleva al pasado o al futuro. Y dejas de lado esto que estoy viviendo en este momento. Ocuparme sería, bueno, tengo una situación, me ocupo de resolverla, pero no estoy en la preocupación de cómo tendría que hacerlo. Si no lo hago, voy haciendo y voy tomando decisiones en el momento. Y eso realmente uno empieza a ver los cambios. Por eso siempre cuando habla un reikista que hay un antes y un después de haber aprendido Reiki. Y realmente uno lo puede ver en los practicantes de Reiki, que estos 5 principios se empiezan a poner muy, muy de a poquito, pero paso a paso se ponen en práctica y realmente generan un estado de cambio, de conciencia, porque donde va afectando es afectando la conciencia y por ende, al afectar nuestra conciencia, se expande y nuestras emociones ya son distintas, nuestras maneras de pensar son distintas y eso genera un impacto benéfico en nuestra parte física. Yo arranqué siendo participante de la expo, pero arrancó por allá en el año 2009, con Andrea Oreglia, que es el que creó esta expo integrativa, y empezó en distintos lugares, hasta, bueno, estuvo en el centro Fontana Rosa también, y hasta que llegó ahora donde está, que va a ser en el lugar ese tan lindo que es Puerto Norte. Y nosotros la acompañamos esta expo desde la segunda expo. En la primera no pudimos participar porque teníamos unas fechas pautadas y no podíamos estar, pero a partir de la segunda ya fuimos como expositores, no desde la organización, sí desde la participación. Y realmente a nosotros nos trajo muchos beneficios, desde el hecho de conocer muchísima gente, de que nos conozca mucha gente. Claro.
y realmente encontrarte con las personas que vos conocés en este rubro y te conocen o te conocen de que estás en la radio o estás en la tele y te dicen, vos sos Roxy, de Anam Cara, y bueno, así empezamos. Y hace ya 3 años, esta va a ser la tercera, en la cual estamos como también organizadores de la misma. Mirá qué bueno. O sea, pasamos desde el otro lado. También vamos a estar exponiendo, vamos a estar con nuestras actividades, vamos a estar dando una conferencia junto a Marcelo a las 17 horas, el 11, ¿sí? En la sala A, que es un auditorio para 350 personas, donde vamos a estar dando una conferencia vivencial en realidad, porque vamos a estar hablando sobre el reencuentro del niño interior. Es un tema tan lindo porque es el tema de la expo, y con una sintonización grupal de sanación de Reiki. O sea, todos los que estén allí presentes van a estar recibiendo esta sintonización de Reiki, de sanación, y vamos a estar hablando sobre este niño interno, ¿no? Porque es el tema principal de la expo. La expo es el 11 de junio de 8 a 22 con entrada libre y gratuita. Eso es importante. Hay 2 salas donde va a haber conferencias a la vez. Además hay una sala experiencial y hay una sala de música. Y además el salón donde están todos los expositores. Hay muchas conferencias, de hecho, distintos profesionales que están aquí en tu programa también van a estar dando sus propias conferencias, como el doctor Esteves, por ejemplo. Así que están todos invitados, como te decía, con entrada libre y gratuita. Así que bueno. En Puerto Norte. En Ciudad Rivera, es Cándido Carballo 150. Lindo lugar. 11 de junio de 8 a 22 horas. Pueden ir en el horario que le quede cómodo a cada uno. El valor de vivir. Me rataba el doctor Tobaldo porque me dice, ya te conté 20 veces que es la medicina biológica, pero hay mucha gente que se incorpora al valor de vivir y no siempre nos acordamos qué es la medicina biológica, para qué sirve, cuál es la diferencia entre la medicina tradicional y la que él practica. Es muy interesante que de vez en cuando se repita, ¿sí? Porque no todo el mundo se acuerda, ni todo el mundo a lo mejor estuvo prendido en ese momento. Así que te lo explica el doctor Tobaldo, qué es la medicina biológica, y acordate que él tiene un escáner que te ve todo, todo. Es increíble. Te lo digo por experiencia propia. Bueno, te lo presento si no lo conoces, y si lo conoces, acá está, Daniel Tobaldo. El concepto básico de medicina biológica surge a partir de un concepto distinto de cómo nos enfermamos. Ese es el tema. Nosotros en la medicina alopática nos enseñan lo que nosotros conocemos en la facultad como fisiopatología, a partir de hechos concretos que se producen en el cuerpo y cómo se enferma. La medicina biológica a eso le agrega una pregunta más atrás. ¿Por qué sucede todo eso? O sea, se impronta el tema del causal en el terreno de ese cuerpo, lo que se llama medicina de terreno o medicina antiomotóxica. Esa es la base. Decimos, bueno, se toxifica el cuerpo, se acidifica, y a partir de allí se crean las condiciones para que se instale una enfermedad. A partir de ese se instala la enfermedad, empieza la medicina alopática, con sus diferentes tratamientos. ¿Y en la medicina biológica? Y la medicina biológica también tiene sus tratamientos, pero obviamente como no hablamos de la consecuencia de ese cambio en el terreno, nosotros no hablamos de eso, tratamos de solucionar eso para que no vuelva a suceder. Claro. Doy un ejemplo, o sea, si yo tengo una enfermedad oncológica, está todo bien, hagan quimio, hagan rayo, cambien la alimentación, todo lo que sea necesario, pero fundamentalmente es modificar el terreno, o sea, que no dejar el terreno que estaba antes de haber curado esa enfermedad porque se va a volver a desarrollar. Es una cuestión lógica. Nosotros lo que hacemos, o sea, tenemos 2 posibilidades primero. Una es tener la certeza de lo que le está faltando a ese cuerpo mediante escáner. Claro. Eso es el artículo número 1. O tenemos una opción diferente, que es decir, bueno, hacemos una suplementación o abordamos un tratamiento general, digamos. Suponiendo que no hubiese enfermedad, que hacemos un tratamiento general para una prevención, en todo caso, si así querés llamarlo, lo que se hace es dar nutrientes. Cuando hablo de nutrientes hablo de vitaminas, minerales, aminoácidos, y ahí hay 2 conductas, una con respecto a las vitaminas y a los minerales, y otras con respecto a los aminoácidos, porque los aminoácidos son órganos específicos
Entonces ahí yo ya tengo que tener una composición de qué es lo que está más afectado de esa persona para apuntar específicamente a revitalizar, y esa es la palabra, revitalizar el órgano que presuntamente está afectado. Eso se hace con aminoácidos o con péptidos o con celuloterapia. En ese tratamiento hay principios que son generales y principios que son puntuales, específicos. En los generales mejora el funcionamiento del organismo en cuanto a mayor vitalidad, menos cansancio, mejor desarrollo, coordinación en el organismo de la parte metabólica con la parte hormonal, lo que por ahí algunos profesionales conocen esto como una especialidad que es la psiconeuroinmunoendocrinología. Desde el punto de vista biológico es eso, la revitalización hace que esos 4 ítems, psíquico, hormonal, inmunológico y endocrino, se alineen, digamos, y puedan trabajar coordinadamente en el cuerpo, porque si no se producen muchos desequilibrios en eso. Entonces por ahí no se entiende, sobre todo en algunos tipos de enfermedades, como cuando hablamos genéricamente de esta persona es una persona que está somatizando. O sea, en realidad es un trastorno neuroquímico, es un trastorno distónico que se llama, y que eso tiene un componente sintomático que afecta a todos los órganos por igual. O sea, va a hacer pie en el órgano blanco en su momento, entonces pasa tal o cual cosa en ese órgano, pero todo tiene que ver con que a ese órgano no hay catalizadores, que estamos hablando de minerales, no hay ladrillos para formar las proteínas, estamos hablando de los aminoácidos. O sea, toda una serie de acontecimientos que son muy interesantes para llegar a la funcionalidad exacta o coherente o normal o fisiológica de un órgano. Yo voy a copiar una frase de Chopra, pero somos mentores de nuestras propias enfermedades. Y lo digo esto porque es muy importante, porque también somos mentores de nuestras propias curaciones. El organismo se sana solo. Lo que hay que aprender es a ubicar dónde está el tema y ayudarlo, nada más. Hay que favorecer los procesos curativos y entender qué señales da el cuerpo cuando dice me estoy curando de. Y la medicina alopática, la que yo estudié en la facultad como cualquier otro colega, nos enseña a bloquear esa reacción del cuerpo con un anti. Entonces ahí está el problema. Si yo tengo un proceso inflamatorio, yo le doy un antiinflamatorio. Sí, está buenísimo, le calmo el dolor al paciente, me parece perfecto. Pero ¿qué pasa en el cuerpo cuando un proceso inflamatorio, que es sanador por definición en el cuerpo, yo lo corto? Se va a reiniciar en otro momento, y lógico que se va a reiniciar. El valor de vivir. Otra de las profesionales que siempre la gente me llama, me consulta, yo le digo, bueno, llamen. Claro, con todo lo que ella explica, viste que es profesora, ella te explica todo, o lo entendés o no, o lo entendés, ¿sí? Bueno, estoy hablando de la doctora Connie Alicio. Bueno, vamos a seguir un poco con lo que es la restauración de las piezas dentarias naturales. Hay casos en los que una incrustación metálica o una amalgama, que es lo que, vuelvo a repetir, lo que llaman emplomadura, que contiene mercurio, por eso el diente se pone negro, mancha, es tóxico, uno quiere modificar un poco por la cuestión estética y otro poco por lo que es la mancha y la toxicidad de ese mercurio que está permanentemente saliendo de la obturación a altas temperaturas. Esto está, si lo quieren verificar, en la FDA de Estados Unidos, la Food and Drugs Administration lo tiene entre sus cláusulas. Por eso no es conveniente en niños ni embarazadas, fundamentalmente. Entonces, hay otras opciones, hay muchos otros materiales. Hay composites que son del color del diente y que son de alto impacto porque contienen partículas de cuarzo en su interior, que bien realizada la obturación, bien sellada, tricapa, esto parece lo de los autos, pero es tricapa, es una primera capa donde se coloca un barniz, una segunda capa que simula la dentina, que es la segunda parte del diente, y una tercera capa que es la capa de material más duro. Ahora, por suerte, con la apertura de la importación, se vuelven a poder conseguir estos materiales importados.
antes tuvimos un periodo donde era bastante conflictivo y no se encontraban. Pero también hay otros materiales que sin ser estéticamente perfectos, como puede ser un composite, ustedes van a ver ahí una figura donde se ve que se está puliendo, o sea, se suplantó una obturación metálica por una obturación estética. Pero también hay otras alternativas. Por ejemplo, en los chicos tenemos lo que pueden ser selladores de puntos y fisuras preventivamente antes que tenga la caries, o como material de obturación los materiales a base de ionómero de vidrio. El ionómero de vidrio es sumamente duro, se mancha con el mate, pero en los chicos esta cuestión no interesa. O sea, en una muela de leche, en un diente primario, con una gran cavidad, es preferible colocarle un ionómero de vidrio que bien condensado y bien sellado en lo que son los bordes, la pieza va a resistir perfectamente hasta que se le caiga, sin tener que colocar una amalgama, que les vuelvo a repetir, por una cuestión de que el mercurio es un metal líquido a temperatura ambiente. Los ionómeros no son materiales caros, como para decir, bueno, la amalgama es lo más barato que hay. No, existen opciones para que no exista la toxicidad, y donde además la dureza de los composites de, no voy a nombrar marcas, pero de marcas que son reconocidas mundialmente, permiten perfectamente realizar obturaciones de alta calidad, donde un paciente joven que por ahí trabaja en lo que es el mundo de la moda o del arte o de lo que fuere, no tiene por qué ponerse una corona, gastar una pieza por una cuestión de estética. Es simplemente factible restaurar o parte de la pieza que se ha deteriorado por caries, o porque se ha roto o fracturado parte de una muela, por ejemplo, colocar una incrustación también de porcelana, que es una incrustación mucho más dura, cuando la superficie o el tamaño requiere una estructura más dura. Y también, como pueden ver en lo que son dientes anteriores, por ejemplo, hay casos en donde están muy separados, entonces esa persona no quiere usar una ortodoncia, es simplemente la factibilidad de colocar carillas para que ese espacio intermedio bien sellado desaparezca, los dos dientes quedan cubiertos y estéticamente tiene una gran aceptación, el diente no es involucrado ni gastado ni generado ningún tipo de traumatismo, y hasta pueden ser cada varios años sustituibles. Esto nos permite mejorar una sonrisa, cambiar color, un diente que ha tenido una microfractura por un golpe, por ejemplo, y la persona tiene miedo que se le pueda partir, también permite darle esa seguridad interior y psicológicamente que vuelvan a sonreír. El valor de vivir. Bueno, Alejandra Stamateas, me encanta hablar con ella. Estábamos hablando del sufrimiento, ¿no? De que no hay que sufrir, porque nosotros acá vinimos para ser felices. Pero hay mujeres que se ponen en ese papel de víctima, que llega un momento que vos decís, mira, no te soporto más, porque cada vez que tomamos un café estás en víctima, o cansan a los hijos, cansan a todas las personas que están alrededor. Pero en sí el tema de la conversación con ella es el sufrimiento. No venimos a sufrir, venimos a estar bien, ¿sí? Bueno, mujeres argentinas, mujeres que hacen, y Alejandra Stamateas. Bueno, ahí hay una necesidad de vivir ciertas etapas de la vida que no se vivieron. Por eso es tan importante que las mujeres no nos salteemos etapas, que las mujeres vivamos cada día y cada edad que tenemos con intensidad.
Porque si no, a veces vamos pensando siempre en el futuro, cuando yo pueda, y pateamos la felicidad para el futuro. Qué bueno que está lo que decís, Entonces, es verdad. dejamos de vivir el hoy, el presente, y futurizamos. Y las mujeres somos mucho de hacer eso. El día que yo me mude de esta casa y tenga esa casa que yo quiero, ahí voy a ser feliz. El día que encuentre ese hombre, ahí se me va a caer. Me va a cambiar la vida. Y en el camino te quedaste pensando. Ahí te quedaste. Y acá, ¿qué pasa acá? No hay nada acá que puedas... Y cuando llegas a tener esa casa, cuando llegas a tener esa pareja, te das cuenta que no era. Claro. No era lo que te iba a traer. Entonces vas en busca de otra cosa, porque esto que vos querías no te dio nada. Claro. No te dio lo que imaginabas. Vas en busca de la zanahoria que nunca la encontraste. Exacto. Y no querés saber, no querés enterarte del vacío. Exacto. Y decís, bueno, en algún momento se me va a dar. A mí se me tiene que dar. Como si el éxito viniera solo. Al éxito hay que buscarlo. Uno tiene que ir detrás del éxito. El éxito no va a venir solo, porque esté sentada llorando, sufriendo y siendo víctima de las circunstancias. Sí. Algún día alguien me va a reconocer. Ay, ¿viste cómo joroba? Y algún día alguien se va a dar cuenta de lo linda que soy, de lo buena que soy. De y te rompe las amistades. A todo el mundo. Claro, no terminan solas. No hay nada peor que el espíritu de víctima, y eso nos tenemos que arrancar, el espíritu de víctima, porque nos empequeñece a nosotras. Pero ese espíritu de víctima, recién lo hablábamos, ¿no? No puede salir o está cómoda en ese espíritu de víctima. Es lo que sabe. Es lo que, ¿viste? Es lo que hay, bueno, es lo que sabe. Ella tuvo seguramente una mamá o alguien en la familia que siempre sufrió. Son las sufridoras permanentes. Las que dicen, para vivir hay que sufrir. No te pueden pasar cosas buenas en la vida o proyectar cosas buenas. Hay que sufrir en la vida. ¿Viste? Entonces, que nos impusieron. Claro, entonces toda la vida es sufrimiento. Y si nosotros nos acordamos, yo estoy mucho con el tema de las abuelas, pero porque es interesante ver cómo se fue desenvolviendo toda la historia generacional de las mujeres. Sí. Vos fíjate que nuestras abuelas o bisabuelas venían de la guerra. Sí. Y había que acumular, había que guardar, porque por ahí después no tenían. Y vinieron con ese pensamiento, el pensamiento de guerra, que es el pensamiento que muchas veces tenemos las mujeres. El pensamiento de guerra es: tengo que sufrir, en cualquier momento me puede pasar algo malo. Entonces les pasa algo bueno y dicen, pero mañana algo malo me va a pasar. No lo disfruto mucho. Cállate, no digas nada, porque a ver si mañana. Entonces, si me pasa algo bueno, mañana me va a tener que pasar algo malo. Y vos misma te estás proyectando todo. Exacto, porque nacieron con el chip del sufrimiento. Y muchas mujeres, fíjate qué interesante, que muchas mujeres relacionan vida emocional y ser mujer con el dolor. Ser mujer es sufrir. Vos fíjate. Por ejemplo, escuchaban a sus madres cada vez que se indisponían decir, otra vez esta porquería, ¿y cuándo se me va a ir? ¿Qué era ser mujer? Era sufrir. ¿Cómo te contaron cómo naciste? Los partos. De acá me abrieron, no sabes. Un dolor, 20 días internado. Sí, además la culpa porque el parto fue doloroso y vos naciste y vos decís, claro, exacto. O por vos, por criarte a vos, yo dejé de lado todos mis sueños. ¿Sabés la culpa que se le genera a un hijo? Saber que tiene una madre depresiva y frustrada por culpa de él o de ella, que nacieron ellos. ¿Sabés la culpa que uno le transmite como mamá a sus hijos cuando dicen, yo porque dejé todo de lado para darte a vos, para criarte a vos? Y en ese tono. Claro, sí, en ese tono bien, ¿viste? Qué guacho. Claro. Y ese hijo dice, mamá es frustrada y mamá está con depre y mamá está llena de pastillas de la mañana a la noche porque me tuvo a mí. Claro. Yo soy el culpable de su frustración. ¿Entendés? Sí. Entonces asociamos el ser mujer con el sufrimiento. Por eso, una mujer maltratada que dice, ser mujer, para yo sentirme mujer, yo tengo que sufrir. Porque si no sufro, entonces eso no es ser mujer. Y asocian el amor con el sufrimiento. Si sufro en el amor, entonces es que estoy enamorada. Si no sufro, por eso a las mujeres no les gustan los hombres buenos. El valor de vivir. Nosotros venimos con una cultura de la culpa, ¿sí? ¿Viste? Si a lo mejor vos te levantás más tarde, ¿qué es tu derecho? Ay, ¿por qué me tuve que levantar más tarde? Y entonces te queda esa cosa de la culpa. Claro, siempre la culpa en todo lo que hacías, ¿sí? Vos te vas a quedar durmiendo, salí a trabajar, ¿viste? Todas esas historias.
Y eso va quedando. Y cuando llega el momento de disfrutar, te sigue esa cancioncita que te pusieron en la cabeza. Entonces a veces uno descansa pero con culpa. Tema de María Esther Pedroni. Darse esos pequeños lujos, decir, bueno, qué sé yo, me tiro en la cama, miro un rato una película, me distraigo, hacer que uno también tenga sus momentos de solaz esparcimiento, de descanso, del no hacer nada. El no hacer nada, el tirarse a lo mejor en la orilla del río un día de sol, con una lonita en el suelo y mirar el cielo y quedarse a lo mejor una tarde así. Y llevarse el mate, unas masitas y quedarse ahí en contacto con la naturaleza. Digo, pero las transferencias de culpa fueron fuertes en la vida de los Y lo que pasa es que sí, no se podía vivir sin hacer nada. Eso es lo que nos metieron en la cabeza. Pobrecitos. Hay que comprender cómo vivieron nuestros antepasados. Empezando porque vinieron la mayoría inmigrantes en este país. Venían de guerras, de privacidades, de falencias graves. Entonces les parecía que acá lo único que veían que acá había trabajo, y el trabajo dignificaba, el trabajo te hacía ser buena persona, mejor persona, digamos, pues buenas ya eran, mejor persona, con otro poder adquisitivo, con otro desenvolvimiento, con otra manera de vivir. Entonces había que trabajar. No se podía estar. Yo me acuerdo que mi abuelo tenía un dicho, ¿no? Decía, ¿qué hace allí sentado con los dientes en la boca? Entonces, claro, es risible, ¿no? Pero como decir, no te podían ver sin hacer nada. Porque, ¿cómo ibas a estar sin hacer nada? ¿No tenés nada que hacer? Te preguntaban. No tenés nada que hacer, era terrible. Pero bueno, buscar el equilibrio y tener un día de descanso para una persona que trabaja toda la semana. Y no habría que trabajar más de 8 horas, 4 y 4. Porque es ir contra la ley del organismo. El organismo, la mente, todo necesita su reposo. No es solamente el ir a dormir. También necesitamos sacar de la cabeza las preocupaciones. ¿Cómo las sacamos? Con el entretenimiento, con haciendo algo que nos guste, o una pintura, o un mandala, o salir a correr, o salir a caminar. Algo que veamos algo distinto y que la mente se ponga en blanco. Porque eso hace a la sanidad también de la mente. Es un trabajo. Claro, a la sanidad psíquica. Claro, sí. Claro que es un trabajo. Es un trabajo duro. Incluso para la gente que se jubila también. También, bueno, vos fijate que la gente que se jubila, la mayoría se queda poltronada. No es así. Hay otro tipo de actividades que te permiten ser útil hasta el día que te vas de este mundo. Sí, pero también la culpa de jubilarse y sentirse... ¿Cómo no voy a trabajar? ¿Cómo no sigo? Digo, esas contradicciones que tiene... Sí, pero la mayoría admite que cuando se jubiló, ya está. Como que ahí terminó todo. Y no es así, es la época más hermosa. Claro. Porque es cuando puede disfrutar del tiempo a su manera. Donde tiene, si bien los jubilados hoy no viven en la abundancia, pero tienen asegurado su comida diaria, digamos así. Claro. Entonces, bueno, dentro de eso, a ver, ¿qué me muevo? ¿Qué hago? Ahora hay muchísimas actividades que no tienen costo, por ejemplo, para los jubilados. Sí. Entonces, aprovechar todo eso, aprovecharlo porque realmente hace que se sientan bien, que se sientan útiles, que incluso cuando están en el seno de su familia, sean alguien agradable para contar cosas, para decir cosas que viven. Claro. Hay integrarse a la sociedad de una manera diferente. Claro. Ya como un referente, no como aquel que dirige, no, directamente es el que está recogiendo la experiencia y transmitiéndola. Así que bueno, yo creo que hay que cambiar la mentalidad de las personas. Claro. Pero eso tiene que empezar también, yo diría que en las escuelas, los chicos ya de chiquitos hay que enseñarles todo eso. Que el hecho de tener años y jubilarse no quiere decir que se terminó la vida. Empieza una etapa maravillosa, distinta, donde todo el conocimiento se pone al servicio. Y eso es hermoso, es la sabiduría. El valor de vivir. Otra mujer que me encanta, yo la escucho y la vuelvo a escuchar y es una maravilla. Estoy hablando de Mabel Katz, que pronto viene a la Argentina, así que vamos a ver si podemos
tenerla, ¿sí? Mabel Katz, ¿y cuándo nace Ho'oponopono? Es muy, muy antigua, según mi maestro, Sí. el doctor Ihalia Calagiulén. Él dice que fueron los primeros hawaianos que habitaron Hawái, que no sabemos de dónde vinieron. Pueden haber venido de otra galaxia. ¿Y cuándo lo conoces a él? ¿Cómo nace? Mira, yo estaba haciendo mucho de renacimiento, rebirthing. Eso a mí también me ayudó muchísimo, pero yo veía mucho drama, muchas historias, la gente lloraba, y entonces yo decía, tiene que haber un camino más fácil y más corto. Y bueno, pero el rebirthing es el que me lleva a Ho'oponopono, y ahí yo lo invito, porque yo era contadora, yo hacía todo esto paralelamente, pero me había convertido en promocionaba o organizaba eventos para la gente que yo tomaba seminarios y me gustaban, ¿no? Entonces decía, bueno, ¿cómo podemos hacer? Y bueno, llego a Ho'oponopono en julio de 1997 a Omaha, Nebraska, ahí conozco a mi maestro y ahí lo invito para que venga a enseñar a Los Ángeles. Entonces me acepta la invitación, viene por primera vez en enero de 1998 y bueno, ahí comienza toda una historia, un cambio, porque después ya venía 2, 3 veces por año, después se mudó a California, a Los Ángeles. ¿Y Mabel Katz cuándo renace? ¿Cuándo es el boom de ella? ¿Cuándo ¿Enseñando sí. o el cambio mío de persona? No. Enseñando, después vamos al cambio. Ok, bueno, empiezo a enseñar yo no pensaba, yo realmente no hice nunca esto para enseñar. O sea, yo todo el trabajo espiritual que hice lo hice por mí, no porque, yo quiero enseñar. O ¿cómo hago para enseñar? La gente viene, todavía no empezó el seminario, me dice, ¿cómo puedo enseñar? ¿No? Entonces yo hice, porque esto es un trabajo individual. No, aparte profundo, porque vos tenés que... No, definitivamente. Además que no se enseña únicamente diciéndole a la gente lo que tiene que decir. Yo tengo que hacer mi trabajo, yo tengo que estar justamente haciendo el Ho'oponopono y limpiando para poder venir de inspiración y no de mis programas. Esto te va a hacer bien a vos, Cecilia, vos lo necesitas, ¿eh? Vos haces esto, ¿entendés? Eso es el intelecto, esos son mis programas, eso trae más problemas. Decirle a la gente lo que tiene que hacer y desde mis programas en vez de lo que es realmente correcto decirle. ¿Entendés? Entonces es algo que todavía no nos damos cuenta. ¿Y cuál es la diferencia entre el programa que hablas vos y el consejo que uno le puede dar a la gente? Bueno, siempre tengo que estar haciendo este trabajo, siempre tengo que estar limpiando, como decimos en Ho'oponopono, justamente para poder venir más de inspiración y no de mis programas. Entonces es un trabajo constante, es un trabajo de 24 horas. Qué bárbaro. ¿Y cómo empezaste vos a limpiarte? ¿Cómo nace? Bueno, yo he tomado el seminario de Ho'oponopono con mi maestro por lo menos unas 200 veces, o sea, perdí la cuenta. Esto es una cuestión de que tenés que volver a escucharlo. Por ahí la gente, por ejemplo, se lleva mis CDs, entonces los escucha. Yo les digo, escúchenlo cuando ustedes no están ahí, cuando están ocupados, cuando el intelecto está ocupado, porque esto es como una reprogramación. Uno quiere que el subconsciente lo escuche. El subconsciente nunca duerme, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, cuando nos vamos a dormir le podemos dar algo para hacer, ¿no? Y el subconsciente va a aprender y lo va a hacer. Porque la única forma la computadora que se reprograma. Esa es tal cual. Estoy bajando programas nuevos, pero para eso tengo que borrar los viejos. Claro, y es un tengo que trabajo. hacer espacio, ¿no? Y todos sabemos que si le seguimos poniendo información y todo, ¿no es cierto? Las computadoras explotan, ¿no? O Totalmente. llega un momento. Muchas veces decimos el Ho'oponopono también es como el antivirus. Y el antivirus no lo ponemos a la mañana a la noche, ¿no? Son 24 horas. Claro. Tiene que estar todo el tiempo funcionando. Esto es lo mismo, porque los discos funcionan todo el tiempo. Claro, es un trabajo muy arduo. Pero es arduo, pero a la vez puede ser fácil, porque nuestro subconsciente puede hacerlo en automático, como hace la respiración, sin que pensemos, como hace todas las funciones del cuerpo. ¿Te imaginas que hay una parte nuestra que puede hacer todo lo que pasa en nuestro cuerpo momento a momento? Por supuesto puede hacer esto también. En definitiva, vos vas buscando tu esencia, entonces. Bueno, cuando borro todo lo que no soy, porque yo no soy mis opiniones, no soy mis juicios, ¿no es cierto? No soy mis creencias. Cuando voy borrando eso me voy redescubriendo.
Me voy dando cuenta del poder que claro, tengo. porque a veces vos sos lo que los otros te ven Tal o cual. lo que tus padres Tal cual. te vieron. Entonces, Bueno, porque en el nosotros siempre interior- estamos buscando la aprobación afuera. Entonces, yo hoy tengo que ser lo que vos querés que yo sea para caerte bien. ¿No? Y con el otro, ¿viste que somos diferentes? Con diferentes personas somos diferentes. Porque siempre estamos buscando la aprobación. Valor de vivir. Bueno, ya llegamos al final del Valor de Vivir. Gracias por acompañarme. Nos vemos el domingo a las 8 de la mañana con mate, bizcochitos y el valor de vivir. Gracias.